compartir con ustedes una palabra que Dios ha colocado en el corazón de sus pastores. Dios ha hablado al corazón de la iglesia acerca del Dios de las generaciones. Y cuando pensamos en el Dios de las generaciones, nos damos cuenta de algo bien interesante, que Dios no solamente está interesado en tu vida, aunque sí lo está. En el corazón de Dios hay un amor profundo hacia ti. Por eso es que un día alguien te habló del amor de Dios, alguien te trajo a la casa de Dios. Pero Dios no solamente ha pensado en ti, Dios también está pensando en las generaciones que vienen por delante. Dios está pensando en tus hijos, Dios está pensando en tus nietos. Dios está viendo, como dice su palabra, que Él hace misericordia hasta 1000 generaciones. Y Él no solamente ha dicho vamos a salvar la vida de Carlos o de María, sino le ha dicho vamos a transformar la generación que viene detrás de ellos, por delante de ellos también. Y el tema que el pastor David quería que compartiera con ustedes es el de levantar una generación de victoria cuando papá no estuvo. Y usted puede estarse preguntando, ¿por qué es importante la figura de papá? O ¿cuál es el valor? ¿O por qué es tan fuerte ese tema de hablar de levantar una generación cuando papá no estuvo en nuestras vidas? Porque muchos de nosotros crecimos de pronto con la ausencia de un papá. Papá murió, papá se fue de la casa y no tenemos esa figura firme y sólida en nuestros hogares, que es importante, es valiosa, es fundamental, porque Dios lo estableció con un propósito para ello. Pero posiblemente usted tuvo un hombre en la casa, pero no tuvo un padre. Un hombre ausente, desinteresado de sus cosas, un proveedor, un trabajador, pero ajeno de las peticiones, de las necesidades, de los gustos, de lo que había en su corazón. Pero también hay otro porcentaje de hombres que están echándole ganas, que están allí, pero están con falencias, están con deficiencias. No saben cómo, porque crecieron en hogares disfuncionales, crecieron con modelos que no son correctos y hoy están luchando y batallando y diciendo: Señor, ayúdame a levantar una generación victoriosa, a levantar una generación de bendición. El pastor me decía: compártales un poco de su caso, porque usted nos puede hablar de lo que es eso. Usted vivió el crecer sin un papá, y es cierto, mi papá falleció cuando tenía 5 años. Y entiendo lo que es crecer con una mamá siendo mamá y papá. Y entiendo los vacíos que uno como hombre tiene. Y entiendo las batallas que uno comienza a enfrentar en la adolescencia. Y entiendo los retos que vienen por delante cuando uno se casa. Porque cuando uno estudia la palabra del Señor, Dios ha puesto al hombre para que sea cabeza, para que sea líder. Pero cuando no está esa figura de papá, cuando no está esa figura de hombre, hay problemas. Hay deficiencias, hay batallas en el interior de la vida familiar. Pero yo vengo a decirle hoy algo de parte de Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 68, versículo 5, que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. El único que puede ayudarle a usted y a mí, el único que puede comenzar a cambiar la historia de su familia es el Señor. Aunque usted y yo no hayamos crecido con la mejor figura de padre, aunque desafortunadamente las circunstancias de la vida hayan sucedido y papá no haya estado allí, déjeme decirle de que Dios sí ha estado allí. Y que aunque esto no esté caminando correctamente en este instante, cuando usted entiende de que estás en los planes de Dios, de que estás en la mente de Dios, de que estás en la agenda de Dios, Él se va a encargar de trabajar y desarrollar esas áreas en tu vida que son vitales para que levantes una generación de bendición. Diga conmigo: Señor Jesús. Más fuerte, diga conmigo: Señor Jesús, mis ojos verán una generación de bendición. No importa mis vacíos, no importa lo que me falta, de tu mano, dígalo fuerte, de tu mano veré una generación de bendición. Ahora denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Vamos a tomar como referencia un personaje que se llama Jacob. Y si usted tiene su Biblia, le voy a invitar que la abra en Génesis capítulo 25.
Génesis capítulo 25, en el versículo 20, encontramos la historia de un hombre que necesitó la intervención de Dios para que su familia y su vida fuera cambiada y él pudiera levantar una generación de bendición. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones. Y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Versículo 26. Después nació el otro mellizo, agarrado con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Préstele mucha atención al versículo 27, por favor. Dice la palabra: los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Versículo 28. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Este versículo a mí me da una luz de lo que es ver el tema del día de hoy. Familias que están creciendo con la figura de un papá que existe, es papá, pero posiblemente, como en el caso de Jacob, había una preferencia. La familia estaba dividida. Jacob le encantaba la vida de Esaú, se inspiraba con él, pero Jacob era más tranquilo, y entonces mamá tomó partido hacia el lado de él. Y usted comienza a estudiar la vida de Jacob y se da cuenta de que él creció con una mano de vacíos, con muchas deficiencias, con muchas cosas que Dios tenía que trabajar para que se levantara esa generación de bendición que tenía planeada para él. Y es por eso que yo quiero dejar en su corazón hoy 5 áreas en las cuales Dios tiene que trabajar para que tú y yo verdaderamente tengamos una generación victoriosa, no importando los vacíos que como padre podamos tener. Y la primera área que quiero dejar en su corazón es de que Dios tenía que trabajar en la vida de Jacob la importancia de trabajar duro y trabajar con un propósito. Si usted lee este versículo, se va a dar cuenta que la palabra dice que Esaú era trabajador fuerte, pero Jacob le encantaba quedarse en la casa. Él era más tranquilo. Diga conmigo, él era más tranquilo. Bueno, pastor, pero una gran pregunta es esta. Ahí está la personalidad, ahí están los gustos. Es cierto. El que usted tenga gustos, el que tengamos personalidades distintas, no implica que debamos ser de pronto flojos o perezosos. Y como la familia estaba dividida, vemos como un hombre era trabajador, pero el otro de pronto se quedaba siendo el hijo de papi y mami. Se levantaba el domingo y le decía: mamá, tengo hambre. Y venía mamá corriendo y le daba sus tacos y le daba su lechecita y le alistaba la ropa para venirse a la iglesia, porque el nene se puede traumatizar. Yo creo que los que se ríen es porque de pronto le está pasando, ¿cierto? Vemos una generación de jóvenes que se está levantando en donde pensamos que darles todo es bueno, pero es malo. Porque no valoran, no aprecian, no saben el precio de las cosas. Pero Dios no olvida, Dios tiene planes, Dios quiere ver cosas grandes en medio nuestro. Y de pronto en las familias nuestras nos podemos saltar el proceso, pero en las manos de Dios no.
Y un día Dios determinó que Jacob tenía que salir de su casa, se va para la casa de su suegro y allí verdaderamente aprendió el valor del trabajo. Diga conmigo, trabajar. Jacob se fue a su casa y lo primero que tuvo que hacer fue ir a trabajar por su esposa. Yo creo que muchas hermanas estarían felices de que dijeran: hombre, 7 años ese hombre trabajando por mí, fabuloso. Y este hombre trabajó 7 años, pero en esos 7 años, ¿qué dice la Biblia? Que le tocó volver a trabajar otros 7 porque le entregaron la mujer que no era. 7 años. Y me encanta ver en la Biblia, en Génesis capítulo 30, en el versículo 30, él hablando con su suegro le dice: en verdad tenías muy poco antes de que yo llegara, pero tu riqueza aumentó enormemente. El Señor te ha bendecido mediante todo lo que he hecho. ¿Pero yo qué? ¿Cuándo podré comenzar a mantener mi propia familia? Otra versión dice: ¿cuándo podré comenzar a trabajar por mi familia? Y sabe, Dios me hablaba a mí acerca de esto. Si usted y yo queremos levantar una generación de bendición, debemos cambiar la manera como vemos el trabajo. Mucha gente piensa que se trabaja para pagar biles. Trabajamos para llenar el tanque del carro. Trabajamos para pagar las cuentas del restaurante. Y ese no es el propósito de la vida. Trabajamos por una familia. La nueva generación debe entender de la mano de Dios que se trabaja con el propósito de levantar una generación, de infundir en ellos, de bendecirlos a ellos. Y este hombre, después de 20 años, comprendió el valor de trabajar duro. Mamá lo estaba malcriando, mamá le estaba haciendo daño, pero como él estaba en las manos de Dios, Dios lo tomó y comenzó a moldearlo y a prepararlo para que el futuro de él fuera distinto. Yo no sé si usted de pronto no creció con una figura fuerte de papá, una figura que lo retó y lo desafió a que trabajara duro, y de pronto usted se levanta todas las mañanas para ir a trabajar zapateando y quejándose. Un día más, una cuenta más. Dios quiere enseñarte algo hoy. Esa no es la manera ni la actitud para ello. Trabaja con amor por tu familia. Esa chamba que Dios te ha dado, mírala con amor, mírala con agrado. Disfruta lo que haces y di: Señor, esta es la fuente de provisión para que mi casa cambie. Y tus hijos, cuando vean eso, van a cambiar la actitud que tienen acerca de lo que nosotros hacemos. Papá, dame unos zapatos. Y si no se los damos, se ponen bravos. Nos sacan los ojos. ¿Sabe por qué nos sacan los ojos? Porque no les estamos enseñando a trabajar. Diga conmigo: Señor Jesús, enséñame a trabajar, pero enséñame a trabajar con amor. Proverbios capítulo 13 versículo 4 dice: los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperan. ¿Cuántos quieren prosperar? Muy poquito, muy poquito. Dígale que está al lado suyo: despiértese, hombre, a dormir más tarde. ¿Cuántos quieren prosperar? Trabaje duro. Listo. Esa es la clave. Que me caiga una maleta llena de plata. Yo no creo en las maletas llenas de plata, porque la Biblia habla de que Dios bendice la mano diligente. Y si usted quiere ver una generación de bendición, infunda en su casa el valor y el aprecio por el trabajo. Número 2. Dios tenía que sacarle provecho a los errores en la vida de Jacob. Recuerde que Jacob fue un hombre que se conoció por ser un tramposo. ¿Sí se acuerda de eso? Dice la Biblia que estaba el hombre un día preparando un plato de lentejas bien sabroso. Llegó el hermano bien cansado y le hizo ahí un trance bien interesante. Le dijo: ve, dame tu bendición, tu primogenitura, y te doy este plato. Y pum, se lo negoció. Y dice la palabra que se prestó con su mamá para suplantar a su hermano y el ser bendecido. Tramposo. Pero cuando usted va leyendo la Biblia más adelante, se puede dar cuenta de que, nuevamente le digo, usted y yo nos podemos saltar el proceso de la casa, pero no el proceso de Dios. En Génesis 29, se lo voy a contar porque si no, no terminamos hoy. En los versículos 21 en adelante encontramos cómo
Cuando él llega a la casa de su suegro, las mismas cosas que él hizo, las vivió. El suegro salió más vivo que el yerno. Y entonces le dijo, ok, Lea está bonita, pero Raquel está más bonita. Trabaja el doble. Y lo engañó. Y la Biblia dice en el versículo 40 y 41 que por 10 años, en 10 oportunidades, él le cambió el sueldo. Y aquí yo veía algo, y es de que Dios trabaja con nosotros en esas áreas en las cuales usted y yo sabe que somos débiles. Yo hablaba con alguien esta mañana y le decía, hermano, usted vuelve a cometer los errores que lo llevaron al bote. Me dice, ni loco, yo ya aprendí la lección, ni loco. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí vemos los errores del pasado con dolor en lugar de sacarle provechos a ellos. Ese hombre que le daba a la mujer y la reventaba contra el mundo, cuando llega a los pies de Cristo dice, ni más le pongo una mano a mi esposa encima. No por miedo, por respeto, por amor. Ese hombre que hizo trampas, que hizo cosas feas, que se emborrachaba, cuando llega a los pies de Dios, cuando entiende que Dios tiene un propósito con él, él toma eso de manera positiva para volverse radical en esas cosas y en cada aspecto de su vida. Y usted y yo, familia, tenemos que entender esto. Lo que pasó en el pasado no lo veas con dolor. Tómalo como una experiencia, como una oportunidad para que tu vida y tu generación no sea la misma. Déjeme decirle algo. Mi padre fallece y crezco yo viendo una figura de hombres, porque todo ser humano va a estar buscando una figura de hombre de influencia, pero eran figuras que no me cuadraban. Mi abuelo lo amé mucho, tuvo 3 esposas. La primera esposa fue mi abuela y la abandonó y se casó con otra señora. Y después con esa señora estaba casado, tuvo otra señora y tuvo más hijos. Y yo veía eso y yo decía, yo no quiero eso. Tenía un tío que era un tío que estaba muy cercano a nosotros. Tomaba como un loco, le colocaba los cuernos a mi tía, una locura. Yo decía, yo no quiero eso. Había un primo mayor que lo veía como era un desorden en su vida. Estaba siendo de influencia para mí en algunas cosas, pero dije, yo no quiero eso. Y tuve que comenzar a ver los errores de otros y aún mismo mis errores para decir, yo no quiero eso. Mi papá, lastimosamente por las circunstancias de la vida, tuvo 2 hogares también. Y esos 2 hogares se volvió una pelea terrible. Porque el primer matrimonio nos querían quitar todo, nos querían quitar la casa, el poco dinero que había. Y yo dentro de mi corazón dije, yo no quiero eso. No lo tomo con dolor, no le ando diciendo Dios, ¿por qué? No, le dije, yo quiero hacer una decisión por mi generación. Yo no quiero pasar por terco, por necio, de decir, yo lo voy a hacer. No, yo dije, yo no quiero cometer esos errores. Y si los cometí, tomo la decisión de no volver a repetirlos en la vida y volverme un hombre radical en pro de ver una generación transformada. Yo no sé de dónde te sacó el Señor, pero yo sí sé es que eso de donde te sacó se vuelve algo poderoso para que tú te vuelvas un hombre valiente, una mujer radical que diga, en esta casa, en este hogar se vivió esto, pero a partir de hoy, por una generación, no lo vamos a hacer. En esta casa hubo infidelidad. Un día yo le fui infiel a mamá, pero un día Cristo me salvó. Yo dije, nunca más va a volver a suceder. Eso es aprender de los errores. Eso es levantar el estándar en la familia. Eso es aprender de ellos. Diga conmigo amén. Número 3. Jacob necesitaba aprender a ser el líder de la casa. Diga conmigo, a ser el líder de la casa. Génesis 31. Entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes de allí, y yo estaré contigo. Entonces Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lea al campo donde él cuidaba el rebaño. ¿Sabe qué veo yo aquí? Veo a un Jacob que, entendiendo su papel de hombre de la casa, se levantó como el líder.
¿Y eso qué tiene de importante? Recuerde que fue su mamá la que lo empujó a engañar a su papá. Recuerde que esa casa estaba dividida, y como la casa estaba dividida, él estaba creciendo con un concepto en donde, pues mi papá dice una cosa, mi mamá dice otra. Mi papá manda por aquí, pero mi mamá manda por acá. Y déjeme decirle algo. Las familias de este tiempo necesitan que los hombres se levanten en su liderazgo. Gloria a Dios por esas dos hermanas. Voy a orar por ellas hoy. Creo que la iglesia está tan sana que en ese sentido ya eso no pasa. Pero si usted tiene algún amigo, alguna persona que está viviendo esto, necesitamos ayudarlos a que el liderazgo del hombre se levante en el nombre de Jesús. Yo no lo digo de manera machista, de que es que el hombre tiene que ser, es que yo soy el mero de la casa. No, no es ese tipo de liderazgo. Mire que aquí la palabra dice que él se levantó porque Dios le habló. Diga conmigo, Dios le habló. Hombres, papás, hijos que están aquí, ser líder en la casa no es el que más manda y el que más grita, es el que más escucha la voz de Dios. Es el que más recibe dirección de parte de Dios. El ser el líder es entender que tú tienes la responsabilidad de darle norte, dirección, propósito a esa casa. Gloria a Dios por esos 4. Ya voy mejorando. Yo creo que es que me va a tocar pedir un poquito más de micrófono porque de pronto es esa parte. ¿Y por qué tenemos que levantarnos como líderes? Porque cuando el hombre no es el líder, le toca subir a la mujer como líder. Por eso fue que le tocó a Rebeca levantarse como líder. Porque el viejo estaba ahí echado, feliz, entendiendo otras cosas, soñando en las estrellas, pensando en el partido del próximo juego de la Copa América. Mientras la familia necesitaba dirección, mientras la familia necesitaba que se le enseñara algo. La iglesia, tu casa, tu generación necesita liderazgo en donde también entendamos de que no solamente es porque mandamos. Si usted se da cuenta, Dios le habla y él ¿qué hizo? Llamó a las esposas. Eso me gustó, porque a veces malinterpretamos el ser cabeza. Aquí mando yo. ¿Y por qué hiciste eso? Porque soy la cabeza. Pero él dice, Dios le habló y llamó a sus 2 esposas. Le dijo, muchachas, Dios me ha hablado, que nos vayamos. ¿Y quiere saber cuál fue la respuesta? La Biblia dice, acompáñenme. Dice que las reunió y le dijo, ¿nos parece bien? Si Dios te ha hablado, vámonos. Si tenemos que salir de aquí, salgamos, porque estamos pensando en una generación. Hombre, hoy es el día de que tú te levantes como el líder de tu casa. Y hermana que me escucha, mamá que me escucha, esposa que me escucha, hoy es el día de que usted empuje a ese marido a que se levante en el nombre de Jesús. Ay, pastor, lo que pasa es que si yo le digo algo a mi mujer se pone, pues que se ponga brava, hermano. Hasta que usted no pierda esos temores, esas inseguridades y entienda su rol y su posición en Cristo Jesús, su familia no va a cambiar y su destino no va a cambiar y su generación no va a cambiar. ¿Está conmigo, cierto? Denle un aplauso al Señor. Y ya acabé. Jacob necesitaba un encuentro cara a cara con Dios. En Génesis capítulo 32, en el versículo 24 en adelante, se lo voy a contar. Está la historia cuando él se encuentra con un ángel. Y allá con ese ángel comienza una pelea. Diga conmigo, una pelea. Más fuerte, diga conmigo, una pelea. Y se agarró del ángel y estaba que amanecía. Él dijo, Señor, si tú no me bendices, no te suelto hoy. Y dice que en ese instante el ángel le dice, ok, ¿cómo te llamas? Le dice, yo me llamo Jacob. Y él dijo que a partir de hoy no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Y esto es importante que lo entienda hoy. Era tan importante para el cambio de la generación, para el futuro de esta generación, que sucediera esto, porque Dios quiere cambiar tu vida completamente en pro de esa generación. Recuerde que Jacob significaba engañador, y posiblemente usted llegó aquí a la iglesia y usted era el fracasado de la familia. Usted fue el alcohólico de la familia.
Usted fue el rechazado de la familia. Usted fue el que no daban un peso por la familia. Pero cuando usted llega aquí y tiene un encuentro personal con Dios, la palabra de Dios dice que el que está en Cristo, una nueva persona es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y el derrotado se levanta como un victorioso. El de la familia destruida tiene la mejor familia. El que andaba endeudado hasta el pelo comienza a prosperar y a ser bendecido, porque ha tenido un encuentro personal con Jesús. La vida de Jacob cambió cuando él entendió que en ese encuentro el Señor lo había bendecido. Porque de pronto papá a ti y a mí nunca nos bendijo. Yo recuerdo que hace unos meses mi papá cumpleaños el 25 de enero. Y el 25 de marzo. Y el 25 de marzo de este año me acordé. Estaba en mi casa, estaba ahí en la cocina haciendo algo. Y una de mis hijas me vio así como muy pensativo, como que, papi, ¿qué te pasa? Le dije, es que hoy mi papá estaría cumpliendo años. Y se me aguaron los ojos. Oiga, pastor, ¿y hace cuánto murió su papá? Hace 33 años. Yo amo a mi papá, aunque no estuvo, fue mi papá. Pero un día tuve un encuentro personal con Jesús. Un día Jesús sanó mi corazón. Un día yo pude derramar mi rabia, mi enojo, mis frustraciones, mis temores, mis complejos. Déjeme compartirle algo. Ese hombre que usted ve aquí hablando como un loco que no para, no se podía parar a hablar delante de nadie. Yo era un acomplejado en la vida porque no tenía esa figura de papá y tenía rabia con Dios. Pero cuando yo tuve mi encuentro con Él, yo pude derramar toda esa rabia y Dios me dijo, aunque tu papá no estuvo, yo estuve contigo. Aunque tu papá no te dio propósito, yo te he dado propósito. Aunque tu familia pareciera no tener destino, tu familia tiene un destino. Y eso lo entendí de la mano de Dios. Y si usted quiere que esas 4 cosas que le he enseñado hoy, aprender a trabajar, aprender a resolver los conflictos, levantarnos como líderes y aprovechar los errores de la vida, todo eso es posible únicamente cuando nos agarramos de la mano de Dios. Yo tengo la confianza de que mi familia va a ser distinta porque yo estoy aferrado a la mano de Dios. Yo tengo la confianza de que su generación va a ser distinta porque aquí hay hombres y mujeres que hoy están recibiendo esta palabra y es Dios quien llena, es Dios quien transforma, es Dios quien cambia, es Dios quien levanta, es Dios quien hace lo débil fuerte y va a ser de tu familia distinta.